Estamos en vivo. Ok. Buenas tardes. Ya hay justo 7 personas. ¿Listo? Híjole, yo soy el lento que apenas se está compartiendo. A ver. Se están conectando. Es que no soy nativo digital. ¿Cómo no, millennial? Ya estamos en vivo, voy a cuidar lo que digo porque... Ya está ahí Camili y Yamilet. Alumnas. Ok, I'm almost done. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pero de todas maneras no nos cobran por minuto. Listo. ¿Listo? Ya, logré hacer la publicación. Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos sean nuevamente a un programa, no a un programa, al último programa de esta primera temporada de Sintoniza. El día de hoy con un invitado especial, nuevamente con nosotros, el psicólogo Andrés Gaeta, quien, como saben, nos va a hablar sobre homofobia internalizada. Pues bienvenido de regreso, Andrés, y para cerrar. Pues un placer, muchas gracias por la invitación de estar aquí justo en la última de las entrevistas de esta primera temporada. Y me parece muy ad hoc que vayamos a hablar el día de hoy sobre homofobia internalizada. Vamos a ir explicando pues una serie de conceptos y pues esperamos que ustedes nos hagan ahí preguntas para mantener el diálogo alrededor de esas inquietudes. Pero menciono que es muy ad hoc porque el día de hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, ¿no? Y ahí como lanzar un par de datos. Cada año la Organización Mundial de la Salud reporta que hay casi 1 millón de personas que se quitan la vida, personas que se suicidan, y para colocarlo como un poco más próximo o darnos cuenta del impacto, pues el estimado es cada 40 segundos hay una persona que se suicida, que se quita la vida. Y ahora, ¿por qué menciono que es ad hoc al tema? Porque justamente los estudios que indagan tratan de explicar cuáles son los grupos que tienen mayor ideación suicida, conductas suicidas. Es la comunidad LGBT. Es uno de los grupos que salta
dentro de todas las personas o todos los subgrupos que se estudian para comprender qué los lleva al suicidio. Muy bien. Hay una gran vulnerabilidad, como lo menciona, ¿no? Así es. Pues muy bien. Antes de comenzar con el tema tal cual, para quienes no tuvieron la oportunidad de verte en el programa pasado, ayúdanos presentándote a grandes rasgos, a qué te dedicas, cuál es tu formación. Pues, de formación soy psicólogo clínico, estudié aquí en Tijuana en CETIS Universidad, posteriormente estudié una maestría en salud pública en el área de ciencias sociales y del comportamiento, y justo entre estas dos áreas pues, he logrado como hacer una exploración pues, a nivel individual, ¿no? De los procesos cognitivos, pero también de las estructuras sociales, ¿no? Y es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, actualmente sigo fungiendo, igual que en la entrevista pasada, como docente universitario. Doy clases en la Facultad de Medicina y Psicología en UABC y en Centro Universitario del Pacífico. Asimismo también estoy como presidente de la mesa directiva de Centro Ser y como coordinador de los conversatorios de la Sagrada Familia. Si me siguen ahí en Facebook, luego les voy a compartir el primer conversatorio que vamos a tener justo este mes. Muy bien. Cuéntanos antes de qué es el Centro Ser. Centro Ser es una organización de la sociedad civil. La fundamos desde el 2011 y nuestro objetivo, las diferentes actividades que desarrollamos están enfocadas a la prevención y atención del VIH-Sida. Y también al apoyo a la comunidad trans y a las familias que están en transición con la clínica trans, que ya tiene como 3-4 años funcionando. Ok, muy bien. Excelente. Ahí al final del video, en la descripción, voy a poner todos los datos en donde puedan contactarte, ya desde la parte privada de consulta o de la clínica de Centro Ser, perdón, y de todos los eventos que pueda haber ahí para que tengan la información disponible. Pero bien, para adentrarnos al tema, creo que lo podría dividir en dos partes, ¿no? Que es el título, homofobia internalizada. Pero para comenzar, hablar de qué es la homofobia exactamente. Ok. Podríamos hablar de manera general que la homofobia tiene que ver con todas estas actitudes de rechazo, de discriminación hacia las personas no heterosexuales. Aquí, digo, cabe hacer una mención sobre el término que estamos utilizando. Decidí para la entrevista del día de hoy utilizar el término homofobia, que es el término más generalizado, sobre todo para hablar acerca de mis experiencias como hombre gay y como profesional que me he desempeñado en estas actividades desde el activismo social. Sin embargo, también es importante hacer mención que si vamos a hablar acerca de grupos particulares, habría que hacer mención, un abordaje específico sobre la transfobia, donde hay particularidades específicas de rechazo hacia personas trans, y sobre la lesbofobia, que dentro de la comunidad LGBT, así como las personas trans, son constantemente invisibilizadas. Muy bien. Entonces vamos a abordar homofobia tomándolo como término general para la descripción de estos tres conceptos. Entonces, muy bien. Entonces ya comentabas, es este rechazo, digamos de cierta forma, la discriminación hacia personas no heterosexuales, comentas. ¿A qué hace referencia entonces el agregar el concepto de internalizado? Muchas veces cuando hablamos acerca de diversidad sexual, de inclusión, los discursos están enfocados al rechazo que generan las personas cis, las personas heterosexuales hacia la comunidad LGBT. Pero poco hablamos acerca del rechazo que las mismas personas de la comunidad LGBT, que los mismos hombres gays tenemos y hemos estado interiorizando a lo largo de nuestra vida. Hay una pregunta que colocaba como detonadora de la discusión: ¿cuáles son los mecanismos que las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans hemos desarrollado para evitar situaciones de exclusión social? Entonces entendemos que la homofobia internalizada son estos mecanismos, la mayor parte del tiempo inconscientes, que las personas de la comunidad LGBT vamos incorporando para evitar violencia, para que no nos griten, para que no nos excluyan, para pasar desapercibidos. Para normalizar, digamos, dentro de esta
comunidad en general. Ok, bueno, homofobia internalizada, sí, ya mencionaste que era la homofobia, este rechazo, pero entonces sería, digamos, a grandes rasgos, un cierto rechazo a las propias tendencias homosexuales dentro de la propia comunidad. Sí, y aquí va en varios sentidos. La homofobia internalizada va a llevar a que las mismas personas de la comunidad LGBT vayamos limitando nuestras expresiones, nuestra manera de ser, pero también vayamos limitando a otras personas, a terceros. Muy bien. Entra en estos mecanismos que comentabas. Por ejemplo, me ha tocado leer y escuchar comentarios respecto a que es más válido, por ponerle una palabra, aquel hombre, mujer o persona en general con una orientación sexual diferente, digamos homosexual, cuando no pareces homosexual, que dicen, ¿no? Es más aceptado que aquel que sí lo parece. Digo que esto de decir sí lo parece también es bastante complicado de explicar tal vez, pero ¿qué tan cierto es eso? Es muy cierto y hay un término que nos queda como perfecto justo para lo que estamos discutiendo. Yo aquí traigo mis apuntes. Sí. Y ahora, para terminar de clarificar como de manera técnica esta parte de homofobia internalizada, es la incorporación en el autoconcepto, los significados negativos sobre la no heterosexualidad. Y hay 3 elementos que sería conveniente que vayamos abordando y le pongamos nombre. El primero es la percepción del estigma por orientación sexual. Bien. En función de eso, cada persona, cada hombre gay, cada mujer lesbiana, va identificando en su entorno, en su sistema familiar, en la universidad, en el trabajo, cuál es la percepción sobre la orientación sexual. Las personas que están ahí, mis jefes, mis compañeros, son inclusivos, tienen información, respetan, manejan un discurso de odio. Entonces, eso es una de las primeras cosas que aprendemos a identificar. Y en función de eso, hay un ocultamiento de la orientación sexual. Si yo veo que hay estigma sobre mi orientación sexual, no la voy a compartir, no la voy a revelar, voy a tratar de ocultarla, voy a tratar de modificarla. Okay. Y para esto que estábamos mencionando, ¿no? En donde pues estábamos utilizando las comillas, ¿no? Sí. De qué es gay, quién parece gay, quién parece lesbiana. Y qué es la imagen que se tiene. Y eso tiene que ver con transgresión de los estereotipos de género. Desde la homofobia internalizada hay un rechazo a esa transgresión, a los estereotipos de género. Nosotros cuando socializamos no podemos saber si una persona es heterosexual, si es lesbiana, si es gay. Eso es algo que no lo vemos. Sí. Lo que nosotros vemos son sus expresiones de género, la manera en la que se comporta. Y viste, ¿no? Que también Exacto. Una gran parte de esta categorización está dada por la vestimenta. Y tiene mucho que ver con esta idea como binaria, ¿no? Que seguramente lo podrán conectar con la entrevista anterior que tuvimos sobre esta idea de los hombres que son muy masculinos, fuertes, valientes, rígidos, que no expresan emociones, ¿no? Y las mujeres las que tienen que ser muy delicadas, que se tienen que arreglar muy bien, que tienen que ser sumisas, ¿no? Entonces, eso es lo que erróneamente asumimos como un hombre heterosexual, una mujer heterosexual. En el momento en el que tanto un hombre como una mujer rompen ese patrón, transgreden esas normas sociales de género, hay como un foco rojo, ¿no? Como seguramente es un hombre gay porque es muy afeminado, está hablando de cosas que solo deberían de hablar las mujeres, y en el mismo sentido para las mujeres lesbianas, ¿no? Como esta idea de, no, es que ella es muy masculina, ¿no? Y empiezan ahí los insultos también. Hay una transgresión de los estereotipos de género. Y desde la homofobia internalizada, el mecanismo que opera es rechazar a esas personas. Aunque yo sea gay, yo voy a rechazar a los... Muy bien. Entonces, esa transgresión a los estereotipos de género, comentas, es uno de los factores. ¿Qué otros elementos podemos ver que describan esta homofobia internalizada? Pues ahí va a depender de las experiencias, pero uno de los elementos que podría mencionar tiene que ver también con la normalización de la violencia. Como aprendemos a socializar en un espacio que es homofóbico, yo voy incorporando estas ideas homofóbicas y va a haber ciertas prácticas
Desde mi experiencia son principalmente situaciones de violencia institucional y violencia psicológica que ya no registramos. Okay. Nos acostumbramos a escuchar chistes sobre el joto, la marimacha, y es algo que ya no nos molesta. Sí. Aprendemos a vivir con ello. Entonces, cada vez que hay una situación de violencia, hay un insulto, hay una agresión, ya no nos pasa nada. Y decimos, no hay violencia, ¿no? A mí nunca me han discriminado. A mí no me ofende. A mí no me ofenden, ¿no? Y empezamos a generar estos mecanismos para sobrellevarlo, ¿no? Y ahí va un primer elemento en, ya no nos damos cuenta. Okay. Ya no te estás dando cuenta que todos los días estás expuesta a situaciones de violencia, y entonces ya no registramos ese daño que va generando a nuestra persona. Muy bien. La normalización que comentabas al inicio, ¿no? ¿Ok? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, ahorita Facebook pues es un aliado para prácticamente todo, y pues a través de este medio se informa mucho y se desinforma mucho también, pero comentarios de, pues es que los colores, por ejemplo, ¿no? Desde una cuestión tan básica y sí, podríamos decir insignificante como el uso de ciertos colores, que también están categorizados o estigmatizados, mejor dicho, incluso dentro de la propia comunidad LGBT, ¿no? Dicen, o sea, soy gay pero no soy puto, se dice, ¿no? Que es una de las frases que creo que más resuenan hablando de esta homofobia internalizada, ¿no? Soy gay pero no soy puto. ¿A qué se referiría, según tu propia experiencia, una persona, un hombre, mujer o lo que sea, al decir esta frase? Pues justamente lo que se intentan con estos comentarios, que es violencia también, ¿no? Y es violencia dentro de la misma comunidad, pero tiene que ver con estos procesos de quiero ser aceptado, sí. Yo sí quiero ser reconocido, yo no me quiero exponer a situaciones de violencia, yo no quiero que me señalen. Entonces, una manera inconsciente, que no es idónea, de pertenecer y de ser aceptado es rechazar al otro o a la otra que es diferente. Okay. Si yo rechazo a esas personas que considero minoría, que realizan una transgresión a los estereotipos de género, yo sí voy a ser reconocido. Me aseguro de que la violencia no la vivo yo. Sí. Porque como he vivido en entornos familiares, institucionales, laborales, muy violentos, ese es el único mecanismo que logré encontrar. Porque no he tenido quizá la oportunidad de estar en un grupo terapéutico, de ir a proceso psicológico, de abordar específicamente esos temas, ¿no? Entonces, por eso se van manteniendo estos mecanismos precarios para mantenerte a salvo. No quiero que nadie me golpee, sí. No quiero que me mate. Me suena al contexto que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial, en el que etiquetaban con estos parches judíos, tipos específicos de judíos, transgresores, homosexuales, y en el que mucho homosexual hacía todo lo posible por obtener únicamente el parche de judío, ¿no? Porque obviamente el tener además otra categorización, digamos, de parte, no nada más judío, sino judío homosexual, pues obviamente contraía más consecuencias negativas que el simple hecho de ser judío. Suena prácticamente igual. Sí, al final esto que evocas, que de pronto lo podemos ver como algo muy alejado, algo que ya no sucede, en realidad se queda instaurado, ¿no? Y todavía hay estos mecanismos, ahora son mecanismos distintos, sí, ¿no? Para evitar estas situaciones de exclusión. Muy bien. Entonces, en cualquier contexto, sea la razón por la que esta persona no demuestra su orientación sexual o más que no demostrarla, incluso la oculte, cualquier razón por la cual lo haga, ¿se consideraría homofobia internalizada? Perdón. Sí, tendría que haber ahí algún nivel de homofobia internalizada. Y aquí, ahorita que mencionas esto de ocultar la orientación sexual, digamos, ahí está esta deuda, y me encanta decir que la psicología tiene una deuda. ¿Una deuda? Una deuda con la comunidad LGBT. Porque al final esta cuestión histórica que tú estabas mencionando, podemos hacer una revisión de la historia de la psicología, ¿no? Con cómo alrededor de los 70s empezaron algunos movimientos de colectivos LGBT para dejar de ser criminalizados, para dejar de ser considerados enfermos,
¿no? Finales de los 70s, 80s, la Asociación de Psiquiatría, de Psicología, empezaron a hacer modificaciones y ya la quitaron de la lista de enfermedades. Hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud la sacó, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que todavía dentro de las instituciones educativas, dentro de los centros psicológicos, dentro de todas estas instituciones de salud, hay una homofobia institucional. Hay personas que estudiaron en esa época que siguen teniendo esos pensamientos y que en su práctica profesional van a seguir evocando esos comentarios, ¿no? Ahora, pongo este contexto porque resulta muy complicado cuando una persona gay, lesbiana, tiene conflictos sobre su orientación sexual, busca un apoyo, puede establecer contacto con colegas, con profesionales de la salud mental que no saben cómo abordar este tema, que no pueden pronunciar la palabra gay, que no hacen un abordaje adecuado. Entonces, si hay un match entre una persona que está ocultando su orientación sexual, cree que puede modificar su orientación sexual porque desea ser aceptado y se topa con un profesional que a veces está vinculado a alguna institución religiosa o a veces no está vinculado a una institución religiosa, pero pueden entonces darse estos esfuerzos para corregir la orientación sexual, que nos conocemos como ECOSIG, ¿no? ¿Cómo qué? ECOSIG. ECOSIG. No había escuchado ese esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que es una manera de quitarle el término de terapias de conversión, ¿no? Porque justamente... Que suene más bonito nada más. Ajá. Ok, pero es prácticamente lo mismo entonces. Bien. Ya, hablando de esta homofobia institucionalizada que comentabas, en estos tiempos, este contexto actual de aceptación entre comillas, de pues no hay problema, pero, y vienen todas estas condicionantes, ¿no? No hay problema en que seas gay, que seas lesbiana, que seas trans, etcétera, pero pues no te vistas de X forma, no hables de tales cosas, utiliza X o Y baño. El que la persona lo acepte se consideraría homofobia internalizada. Sí, y ahí resulta muy complicado porque entendemos entonces la homofobia internalizada como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Porque dependiendo de mi contexto, dependiendo de mis privilegios, mi acceso a información y demás, ¿no? Pues puedo ser activista social y establecer procesos de demanda, de incidencia política, ¿no? De alzar la voz, pero hay un costo, hay un costo por alzar la voz, ¿no? Seas profesional, seas activista social, en el momento en el que dices no estoy de acuerdo, esto es discriminación, esto es violencia, pues hay una cuota social que pagar, que es que no consigas trabajo, no te dejen entrar a ciertos lugares, que te rechacen, que pierdas tu red social, ¿no? Y justo todo esto de lo que estamos abordando es lo que se vincula a la ideación suicida y al suicidio, ¿no? Y que hablando con esto que comenzaste el tema de la vulnerabilidad al suicidio o la ideación o intento suicida, comentabas justamente que la comunidad LGBTI+, digamos, tenía ciertamente mayor propensión a estas conductas, ¿no? Hablando de general, una persona con homofobia internalizada, a diferencia de una persona homosexual aceptado y libre y demás, ¿tiene más propensión todavía que las otras? ¿De tener ideación suicida? Sí. Sí, justo hay investigaciones, si les interesa se las puedo colocar ahí en el chat. Hay un investigador, bueno, hay varios, pero uno de los referentes que tiene investigaciones en México es Luis Ortiz Hernández. Es un investigador de la UAM Xochimilco y él aborda mucho este tema en sus investigaciones sobre homofobia internalizada. Entonces lo va vinculando con el rechazo a lo femenino, con situaciones de bullying y con este tema de riesgos de tener ideación suicida o de tener algún tipo de trastorno mental, ¿no? Depresión, ansiedad, consumo de drogas problemático. Y ojo, esto no significa que solo por ser gay, lesbiana, vas a tener altos niveles de homofobia internalizada y por ende solo tú vas a tener estos problemas, ¿no? Al final hay que recordar que son cuestiones estadísticas en donde hay mayor probabilidad. Por muchas razones, muchas personas pueden tener este tipo de problemas, depresión, ansiedad, consumo problemático de drogas, ideación suicida, pero en la comunidad LGBT las cifras, dependiendo de los estudios, el contexto, se pueden duplicar o triplicar.
y que se ven agravadas por todas las otras condicionantes que comentabas, ¿no? El no tener estos aliados o este apoyo social, pues obviamente contribuye a aumento de estos intentos o de lograrlo incluso, tal cual. Muy bien. Comentabas hace un ratito que existían 3 conceptos que eran importantes definir y dejar bien claros. Dentro de esta conversación, ya no sé si los abordamos o no. ¿Quedó alguno pendiente antes de continuar? Pues vamos a hacer ahí una revisión, que es la percepción del estigma por orientación sexual, ¿no? ¿Qué significa esto? Básicamente es la manera en la que cada una de las personas de la comunidad LGBT aprende a leer, a interpretar, a asumir qué piensa esa otra persona sobre la orientación sexual. Si es aceptado o no. Y ejemplos muy sencillos tienen que ver con frases, y aquí lo puedo enfocar al ámbito universitario o a la práctica clínica profesional de la psicología. Muchas veces nosotros como profesionales llegamos a asumir, si estoy con una mujer, pues le voy a sacar la plática, ¿no? Voy a iniciar el rapport, ¿tienes novio? ¿No? Estoy asumiendo la heterosexualidad. Sí. Y pues si la persona, en este caso si la chica es lesbiana, yo ya le estoy mandando un mensaje de pienso todo de manera heterosexual, voy a evocarle a esta persona situaciones de discriminación pasada, entonces la persona va quizá a seguirme el juego. No tengo, sí tengo, no pero va a registrar, exacto, va a registrar eso. No voy a ser aceptado, no voy a ser validado, este profesional, esta profesora, este experto, experta, no sabe de diversidad sexual, entonces no le voy a decir nada. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es la ocultación de la orientación sexual. Me voy a mantener en el closet. Y es entonces que tendríamos que entender el closet también como un mecanismo de supervivencia. Por eso es muy... va a depender de los contextos, hay espacios que ya son mucho más abiertos y demás, pero esta pregunta a veces de, oye, es que tú sabes si él es gay, es lesbiana, ¿no? Como genera curiosidad. Dependiendo del contexto, el espacio, pues siempre es, pues, pregúntale tú o indaga tú, ¿no? Como yo no me puedo hacer responsable de develar la orientación sexual de otra persona, porque yo no sé a qué va a estar expuesto o expuesta. Por satisfacer tu curiosidad, porque ves que alguien está haciendo una transgresión a los estereotipos de género, pues quieres enunciar, quieres que digas su orientación sexual, pues tú no sabes lo que va a pasar en casa. Sí. Tú no sabes si lo van a correr del trabajo. Tú no sabes si eso va a incrementar las situaciones de bullying que va a vivir en la escuela, ¿no? Entonces, por eso es importante ser un poco más críticos, ¿no? sobre el closet y siempre pues enunciar, ¿no? Como cuando las personas decidan, estén cómodas, reciban acompañamiento, deseen salir del closet, develar su orientación sexual, pues genial. No se vale presionar a las personas para que salgan del closet, nomás por mi necesidad. Sí, y que hablando de este tema específicamente, también dentro de la propia comunidad LGBT, hay mucha presión y estigmatización de aquellos que todavía no lo aceptan públicamente, ¿no? Porque de aceptarse eso viene antes, si bien nos va positivamente, ¿no? Pero del hecho de permanecer dentro del closet, como lo dices, ¿no? Esta categorización como closetero, se dice, ¿no? Y que ahora se ve justamente como una ofensa, ¿no? Sin embargo, como lo dices, sería muy importante considerar todo el contexto que hay detrás de la persona que le ha llevado a no salir todavía. Por ejemplo, tengo un video ahí en YouTube sobre cómo salir del closet, como pequeños, no tips, sino elementos a considerar, ¿no? Tener el apoyo social, ese tipo de detalles. Y hay mucho comentario, principalmente de adolescentes, 14 años, 12 años, y adultos, referente a no me he aceptado, no me van a aceptar, mis amigos como que me están empujando. Pero entonces, ¿qué se hace ante esos casos? ¿Cómo se le ayuda a una persona, más allá de a salir, cómo se le apoya estando dentro de todavía? Pues ahí es importante que se haga un acompañamiento enfocado a la seguridad, ¿no? O sea, no podemos negar que cuando hablamos de diversidad sexual y de identidad de género, todavía hay un tema de seguridad, ¿no? Dependiendo de si la persona es económicamente independiente o no, siempre está el tema de cuáles son los efectos negativos de salir del closet, ¿no? De abrirte. Como puedes
estar expuesto a situaciones de violencia, te pueden correr de casa, te pueden correr del trabajo, ¿no? Y ese es un primer momento, un primer elemento que tendríamos que abordar, ¿no? Muy bien. Y en función de eso, pues poder identificar cuáles son las estrategias que se pueden tomar, ¿no? Y también cuáles son las consecuencias de estar ocultando la orientación sexual. Y cuando hablo de consecuencias es ya identificar si hay situaciones de ansiedad, depresión o ideación suicida, ¿no? Y entender que eso es una consecuencia de haber lidiado con las estrategias, pues, de alguien que tiene 10 años, 12 años, 15 años, ¿no? Con esta situación que le sobrepasa, ¿no? Por eso es muy importante toda esta búsqueda de mensajes inclusivos, ¿no? Que desde mi perspectiva, desde las redes sociales, este mes del orgullo se vio un poco más, ¿no? Que hay toda una parte o serie de implicaciones mercantiles y demás, Sí. ¿no? Pero me quedo con esta parte de ya se habla, ya está sobre la mesa, ya tenemos más referentes. Así es. ¿No? Muy bien. ¿Cómo se puede combatir si es que se podría llamar combatir esta homofobia internalizada? Hay muchísimas maneras en las cuales nosotros podemos seguir contribuyendo a que convivamos en espacios inclusivos, ¿no? Y hay que verlo como crear ambientes en donde seamos, literal lo voy a decir, más amorosos, más receptivos, en donde juzguemos menos. Y una de las estrategias tendría que ver con los programas o acciones institucionales, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo mi universidad, mi espacio de trabajo, para dejar claro que aquí no hay discriminación, que aquí sí podemos aceptar, ayudar, acompañar a una persona de la comunidad LGBT sin ningún problema, ¿no? Necesitamos pronunciarnos, necesitamos hablar acerca del tema. Eso hablando como en general, ¿no? Y aquí podríamos hacer comparativos, ¿no? En espacios universitarios, que es en donde yo trabajo, pues de pronto por mencionar un ejemplo, cuando yo fui a la Universidad de San Diego, porque hice una estancia allá, fui al centro LGBT que tiene la Universidad de San Diego. Okay. Entendemos que es un contexto legal, social, diferente, pero para mí fue un shock de una manera positiva saber que mi tutora me envió como un boletín de actividades que tenía el centro comunitario LGBT. De inicio que exista un centro comunitario. Y que tenga publicidad y demás, ¿no? Entonces para mí fue como, wow, o sea, fui cachando yo también como profesional, pues yo también había estado expuesto a todas estas situaciones de discriminación, ¿no? Y en mi formación académica decir cuál es el impacto de formarte en un espacio en donde hay un centro comunitario LGBT con actividades semanales, en donde te puedes reunir y hablar con otras personas que son gays, que son lesbianas, identificar si hay discriminación, ¿no? Como abordar estos problemas, versus estar en un espacio universitario en donde no te dejen investigar temas de diversidad sexual, ¿no? Eso es real, que a mí me ha pasado, ¿no? Es como, no investigues de este tema porque no te vamos a dar dinero. Y entonces lo aceptas, ¿no? Como, ok, voy a estudiar otros temas, ¿no? Por el momento, por el contexto en ese entonces, hace 10 años, pues yo no me di cuenta, ¿no? Pero a lo que voy es que eso es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Como institucionalmente dar mensajes positivos y crear un espacio de inclusión. Muy bien. Para que detectemos las situaciones de discriminación más temprano. Muy bien. Que incluso aún institucionalmente existe mucho tabú respecto a qué van a decir otras instituciones de mí como institución si yo abordo o acepto esta apertura. Y eso lo vimos muy, muy claro en la marcha del orgullo LGBT. Desde Centro Ser tuvimos un contingente y pues convocamos a personas, colectivos, familias, ¿no? Fue algo genial, hubo una muy buena convocatoria, pero una de las intenciones desde Centro Ser era convocar a empresas, convocar a diferentes instituciones. Y la mayoría de las instituciones nos decían que no. Pero era interesante porque nos daban excusas que no podíamos comprarles, ¿no? Oh, lo que pasa es que no se puede porque tenemos que pedir permiso, el oficio es que... Entonces nosotros obviamente detectábamos y es claro, la institución, este espacio laboral tiene miedo de perder donantes, de perder clientes, de perder dinero, ¿no? Entonces no está dispuesto a hablar. Y eso nos habla
y nos preguntábamos, ¿no? Pues imagínate cómo es el espacio laboral, imagínate cómo se va a sentir alguien que trabaja ahí, que es lesbiana, que es gay, que es bisexual, que sabe que su institución no metería las manos por él. Sí, me ha tocado escuchar de instituciones, sin nombrar ninguna, que debería de nombrarlas, pero bueno, luego nos dicen amarillistas. Pero aquí en esta parte yo sí mencionaría como, o sea, dos cuestiones, ¿no? Porque me ha tocado también a veces que rescato experiencias por el tipo de abordaje que estamos haciendo, hay que quedarnos con la experiencia a veces, ¿no? Como y trabajar sobre ella. Da igual en qué universidad fue, da igual en qué institución fue, porque sigue pasando. Así es. ¿No? Para efectos didácticos, de cómo dar información, pero en el momento en el que identifiquemos claramente una situación de discriminación, de violencia, hay que utilizar las vías legales. Sí, hay que ir a Profeco, hay que ir a CONAPRED, hay que poner una demanda. Y ojo, da miedo porque te pueden extorsionar, te pueden condicionar, te pueden correr, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Pero, digo, ahí están esas dos cuestiones, ¿no? Y que sería necesario crear estatutos desde el inicio, como lo dijiste, legales, ¿no? Pero como que en ese contexto legal apenas también comienza a vivirse una revolución a favor de los derechos generales, ¿no? Ni siquiera específicamente de la comunidad LGBT, sino derechos en general y más específicamente, ahora sí, de la comunidad, ¿no? Pero bien, comentabas entonces esta necesidad institucional de que se muestre la apertura, que se muestre la aceptación y el respeto. Porque no es lo mismo hablar de aceptación y respeto. Porque dicen, como que lo acepto, pero, y vienen otra vez los peros que decíamos, ¿no? Pero muy bien, entonces, eso hablando como institución. Yo como persona, ¿qué puedo hacer? Como persona, yo ahí regreso a la parte del sistema familiar o de nuestro sistema social, qué tanto hablamos del tema, qué tanto abordamos el tema, qué tanto lo discutimos, ¿no? Y sí pienso mucho en las escuelas para madres y padres, ¿no? Que digo, ahí deberían de estarles diciendo, no es probable que tu hijo o tu hija sea lesbiana, gay, trans, ¿no? Como desde ahí tendría que venir esta parte. Y no dejar estas discusiones hasta que lleguemos a la universidad, ¿no? Estas son discusiones que tenemos que tener desde preescolar. Desde preescolar, desde primaria, tenemos que hablar acerca de estos temas, ¿no? Pero como nuestra educación sexual pues es informal, está cargada de muchos juicios morales, el tema en general de la sexualidad no lo abordamos. Sí. No hablamos acerca del amor, los afectos, las relaciones sexuales y mucho menos hablamos acerca de diversidad y orientación sexual, ¿no? Sí, y es que aún existe esta creencia errónea de que hablar a tempranas edades de este tipo de temáticas sexuales en general es incitar, ¿no? Como, me acuerdo cuando salió esto de las vacunas contra el VPH para las niñas, ¿no? Y desde que los norcoquedas empezaban ya a poder tener la vacuna, decían, no, es que si las inyectamos es como darles permiso de que vayan y tengan relaciones sexuales, ¿no? Y es que si les damos condones es darles permiso no es darles permiso, lo van a hacer, ¿sí? Les des permiso o no, como dicen. Pero el punto es que se haga un tanto más consciente, un tanto más seguro y preparado para ello. Sí. Y aquí otra de las cosas también importantes, digo, regresando a esto que preguntabas, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer las personas, ¿no? En particular, a mí me parece que hay una necesidad y no hay espacios, hay muy pocos para que las personas de la comunidad LGBT se reúnan. Y no en el sentido de bares o fiestas, que eso está genial y es necesario y todas las personas necesitamos divertirnos. Y que sí hay. Claro, pero generar estos espacios de diálogo para hablar acerca de yo cómo viví mi salida del closet, yo cómo lidio con las situaciones de discriminación, cómo le hice para dejar de ponerle atención cuando la gente me grita en la calle. Y tener espacios específicos para que entre hombres gays, entre mujeres lesbianas, entre personas bisexuales, entre personas trans, podamos aprender a convivir, a socializar, porque muchas veces, va a depender del contexto, las personas LGBT durante nuestros procesos de infancia y de adolescencia, pues vivimos aislados. No aprendimos a socializar, a convivir, a compartir todas estas cosas, porque como nadie hablaba de eso, nunca lo pude compartir. Entonces es importante que nos demos este espacio, ¿no?
yo he estado como justamente pensando, ¿no?, en cómo crear estos espacios terapéuticos, grupos de apoyo, de reunión, para que empecemos a dialogar y empecemos a hablar acerca, y aquí me voy a concentrar específico entre hombres gays, ¿no?, cuáles son las violencias que vivimos todos los días, cuáles son las violencias que ejercemos entre nosotros, y ser muchísimo más críticos con nuestras bromas o nuestros chistes, que aprendimos a reírnos de los insultos porque pues ese fue el mecanismo, ¿no? Pero que seamos un poco más críticos y también hablar de algo que muy pocas veces se hablar acerca del machismo en la comunidad gay. Los hombres gays somos muy machistas también por todo este escenario social, por todo este contexto, por lo rígido que es la masculinidad, y son temas que no nos gusta hablar, ¿no? Porque no existen. Claro, ¿cómo voy a ser machista, no? Sí. Y pues parte del reconocer, ¿no? Como ya lo venía diciendo también en la sesión anterior de equidad de género, ¿no? Como el problema no es identificar estas situaciones como perdón, el problema no es tener actitudes o pensamientos machistas o identificar esta homofobia internalizada. El problema es cuando decimos, no, yo no soy machista, yo soy muy incluyente, yo no soy homofóbico, pero cuando analizamos el contexto social, te quedas, no te creo, viviste en una sociedad machista, te educaron de manera machista, tus chistes son homofóbicos, hay que hablarlo. Sí, y que gran parte de todos estos elementos que mencionas provienen de una desinformación, ¿sí? De no saber qué es el machismo, de no saber estos micromachismos que les dicen también, o en general de estos actos de discriminación explícitos o implícitos, pero que existen de todas maneras. Sí, y ahí en particular, digo, lo anuncié desde el principio, ¿no? Nos estamos concentrando más en la orientación sexual, pero en particular justo todo esto que estamos hablando de la ideación suicida es algo que dentro del colectivo se presenta más en personas trans y más en mujeres trans, y eso justo es lo que genera un rechazo hacia las mujeres trans. Y la dinámica de exclusión hacia mujeres trans es distinta hacia hombres trans. Los hombres trans, depende de los espacios, pueden ser más aceptados. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque está ahí complejo hablar aceptados de eso. Con condiciones. Pero al final, como la lectura social que se da a las mujeres trans es, eres un hombre vestido de mujer, ¿no? Y yo rechazo lo femenino, ¿cómo te atreviste a hacer esta transición? El rechazo y la exclusión es muy fuerte, incluso desde los mismos hombres gays. Muy bien. Sí. Entonces sería necesario la creación de estos espacios de diálogo, como comentas. Y que además de la socialización tal cual, que es bastante benéfica, es crear realmente una comunidad, ¿no? Este apoyo social para evitar también estas incidencias del suicidio. Sí. Que acabo de ver un artículo que no leí, lo guardé, pero está disponible, sobre justamente el suicidio infantil en niños gay, ¿no? Y se habla, pero ¿cómo un niño es gay? Eso ya va a ser tema para una segunda temporada, yo creo, porque también es abarcar bastante con esa simple palabra. Bueno, ese simple término, mejor dicho, ¿no? Sí, pero sí, ahí seguro podemos desarrollar algo de abordar estos temas en la infancia, ¿no? Pero quedará pendiente entonces para la segunda temporada. Vamos a comenzar con las lecturas de comentarios en caso de que existan. Que comenta América Páez. La deuda con un corazón. Comentabas la deuda de la psicología. América es una colega con la que he trabajado, docente universitaria también, y pues teníamos ahí un diálogo que le decía que también es la intención, ¿no? Ser un poco provocador y decir, hay una deuda, ¿no? Quizá no es tuya, pero es de alguien más allá arriba, ¿no? O histórica. Y que son estas provocaciones lo que al fin y al cabo, en gran parte del contexto histórico, es lo que ha llevado a las revoluciones. Entonces vamos así como AMLO, a pedir que nos den el perdón. Que nos pidan perdón, mejor dicho, por parte de las asociaciones. Comenta Erika Corona. Un gusto escucharte y aprender de nuevo de ti. Saludos. Y es todo. No hubo preguntas, no hubo comentarios más al respecto del tema. Esperemos que sea porque quedó todo muy claro. Yo creo, quién sabe. Ojalá. Sí. Le voy a decir lo que siempre digo. Aprovechen este momento. Ahorita es gratis, después ya no sé. Ojalá que se dé la apertura, como decías, a este espacio de diálogo, que al fin y al cabo para esto es también este programa, ¿no? Y es que es muy interesante, fíjate, porque aquí extendería algunas cosas con cómo
a mí me parece que en el tema de orientación y de diversidad sexual, este tipo de diálogo que estamos teniendo ahorita para hablar de cosas particulares, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de aceptación, son temas mucho más profundos que no estamos acostumbrados a trabajar. Nos quedamos en un nivel de no, inclusión, respeto, todas y todos. Pues sí, pero ¿y qué pasó con ese adolescente, con esa persona que tiene problemas psicológicos a consecuencia de todo este rechazo? Necesitamos capacitarnos, afinar todo este andamiaje institucional para poder realmente crear inclusión, aprender a convivir, ¿no? Y disminuir las tasas de suicidio, de problemas de salud mental. Muy bien. Sí, y creo que algo importante que mencionabas, y para rescatándolo a manera, por mi parte de cierre, ahorita viene el tuyo, el tener por parte de la propia comunidad LGBT esta apertura a todos aquellos y todas aquellas personas que en general o no han aceptado su homosexualidad o su orientación sexual en general, o no han salido de este tan llamado closet, ¿no? Y el apoyo en general, que creo que es algo vital para disminuir bastantes de los problemas que has mencionado, pero un apoyo real, ¿no? No un apoyo de yo te voy a ayudar a salir, sino si no estás listo para salir, pues ahí es donde se presenta ese apoyo, ¿no? A manera de cierre, algunas palabras que quieras dirigir. Pues, ¿qué es lo que mencionaría sobre el tema? Hay mucho trabajo por hacer desde las instituciones educativas, y particularmente yo ahí es en donde he encontrado como un espacio en donde he podido hablar del tema, abordar el tema, porque desde todo el activismo social en las organizaciones de la sociedad civil, pues me tocaba lidiar con estas situaciones de discriminación, ¿no? Como ya atender y escuchar muchísimas historias de psiquiatras, de médicos, de psicólogos que hacían intervenciones inadecuadas, discriminatorias, que violaban los derechos humanos, y me sorprendía y me impactaba mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que un colega esté haciendo esto, ¿no? Y muchas veces por el miedo, la dificultad, el no hablarlo por mucho tiempo, se quedan en experiencias, ¿no? Entonces, justamente lo que yo encuentro en las instituciones educativas, un momento para hablar acerca de sexualidad, para abordar acerca de todos estos tabús, y un poco tratar como de resarcir como toda esa falta de información, ¿no? Porque a veces cuando estamos en clases sobre sexualidad, sobre salud pública, sobre psicología social, pues yo me encargo, ¿no? Como de abordar todos estos temas, pero sí voy identificando que a veces hay dudas que son muy válidas, que tenemos que discutir, pero son dudas, digamos, que alguien pudo haber resuelto cuando ese, ahora ya estudiante, pues era un niño o era un adolescente, ¿no? Y pues de ahí generar el diálogo y tratar de crear espacios en donde podamos hablar acerca del tema. Sí, eso último creo importante. Si algo se va a normalizar, que sea el hablar de estas temáticas abiertamente. Bueno, llegó una pregunta. Dice Mari Pintado, excelente charla. ¿Cómo se pueden identificar, reducir, eliminar en nuestro día a día esa violencia hacia la comunidad? Pues es una pregunta así como muy grande, ¿no? Como, digo, aquí tenemos que actuar desde diferentes frentes, desde diferentes espacios, ¿no? Uno, no quita el dedo del renglón en el sentido de poder, que es difícil por lo que ya comentábamos, pero si hay una situación de discriminación, buscar la manera de quejarnos formalmente, de reportarnos, si es un proveedor de servicios, de ir a Profeco y también ir a Conapred, o de establecer como el seguimiento a siquiera los buzones de queja y demás, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es exponerlo en redes sociales, lo cual es bueno porque genera un debate, pero hay que recordar que en las redes sociales no hay un registro oficial, ¿no? Entonces sí, hay que colocarlo en redes sociales también, generar un debate, una discusión, pero las instituciones no van a registrar esa situación de violencia y de discriminación, y al cierre del año, cuando se saque el número de quejas por discriminación por orientación sexual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás, no va a aparecer tu experiencia de Facebook, ¿no? Entonces, eso es en una cuestión. Y la otra, aquí yo sí haría también como un llamado, digamos, a las y los aliados, ¿no? Porque muchas veces
pues buscamos como pues las personas gays que hagan cosas, ¿no? Como pues por ellos que salgan del closet y que hablen, y es como pues estás viendo, ¿no? Todo lo que estamos hablando, todas las dificultades, no todo el tiempo, toda la energía que gastamos, ¿no? En pensar en que nos vamos a quitar la vida. Entonces, pues las personas aliadas, ¿no? Las personas heterosexuales, que en su mayoría son mujeres, ¿no? En todos estos temas hay muy pocos hombres heterosexuales, ¿no? Pues tendrían que alzar la voz, ¿no? Esas serían ahí como dos cosillas que salen. Dos vertientes. Sí. Y que das un muy buen tema también para otro posible programa, ¿no? Esta cuestión de los aliados y aliadas. Muy bien. Pues muchas gracias, primeramente, otra vez, valga la redundancia, Andrés, por este tiempo, porque justo como lo dices, se habla, pero se habla como por debajo, ¿no? Ocultos. Entonces, el poder tener el acceso a toda esa información, al menos por, no sé cuánto fue, estos 50 minutos aproximadamente en los que íbamos comentando el tema, pues que den la apertura a todo a este diálogo, como comentabas, ¿no? Muchas gracias también a todos ustedes y a todos quienes se sintonizaron el día de hoy para este último programa. Esténse atentos ahí a las redes para saber cuándo vamos a regresar y cuáles temáticas vamos a estar abordando, ¿no? Esperamos darle un cambio, no va a ser tan extremo al programa, pero una dinámica diferente y que sea más fácil también el tener el acceso a toda esta información. Y pues ojalá y nos estemos viendo otra vez aquí y que te estén viendo todos y todas quienes sean fans tuyos, fans míos, fans del programa, de los temas en general, pero que sirvan también de replicadores. Yo creo que es algo bastante importante. ¿Cómo podemos replicar? Pues además de compartir ahí, empezar a hablar de esto que dices, ¿no? Yep. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? Pues seguramente nos vemos pronto acá en la siguiente temporada. Ojalá. Y estén ahí pendientes en el Facebook, porque este mes, en septiembre, vamos a tener varias actividades, como foros en UABC y en otros espacios, para seguir dialogando acerca de estos temas. Entonces, si les interesó lo que discutimos, estén pendientes, y para los 20 y tantos, 23, 24, 25, vamos a tener algunas actividades. Que igual ahí en la descripción del video estás etiquetado como en tu página de Facebook. Entonces, para quienes llegue a interesar todos estos temas, pues sigan a Andrés ahí en sus redes para estar al tanto de estos eventos que comentas, ¿no? Pues muy bien, nuevamente muchas gracias y pues nos vemos próximamente. Adiós.